En la ciudad de Roma, muy cerca del Vaticano, existe un museo dedicado a las almas del purgatorio, donde se exponen objetos quemados por ellas cuando se aparecieron para suplicar oraciones de sufragio. El museo fue fundado por el padre francés Victor Jouet en 1897 y puede visitarse dentro de la iglesia del Sagrado Corazón del Sufragio en una habitación contigua a la nave principal. Antes de que existiera el templo que hoy vemos, había una capilla dedicada a Nuestra Señora del Rosario, misma que sufrió un incendio en 1897, cuando el padre Víctor era párroco. Transcurrido el incendio, entró el sacerdote en el templo y, asombrado, reconoció una marca dejada en un muro cerca del altar. Era como un rostro humano con expresión de dolor, y concluyó que era un alma del purgatorio que pedía oraciones de reparación para su eterno descanso. Fue así como el párroco inició una búsqueda por toda Europa para recopilar pruebas, objetos y testimonios relacionados a las apariciones de las almas del purgatorio, para exponerlos en un museo que promoviera la devoción por su rescate y sufragio. De acuerdo con el Catecismo de la Iglesia Católica, los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación, a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. La Iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos, que es completamente distinta del castigo de los condenados. El pequeño museo expone 15 testimonios de encuentros con almas del purgatorio, entre los cuales se narra el caso de Palmira Rastelli, que 3 meses después de haber muerto, se apareció a su amiga María Sangatti para pedirle ayuda, pues quería que fuera con el sacerdote don Sante Rastelli, hermano de la difunta, para ofrecer misas en sufragio por su alma. La evidencia que dejó como prueba de su aparición fue la marca de 3 de sus dedos que calcinaron la portada de un libro de oraciones en la habitación de su amiga. Esto sucedió en la provincia de Rimini, en Italia, el 5 de marzo de 1871. Otro caso impactante es el del padre Pansin, un abad que se apareció a la abadesa de las Clarisas del monasterio de San Francisco en Todi. En su aparición, marcó la palma de su mano izquierda en una hoja de papel y también se apoyó en una tabla que utilizaba la abadesa para su trabajo, mientras hacía la señal de una cruz con su dedo. De igual manera dejó una marca de su mano derecha en la manga de la sotana. El informe del hecho lo del padre Isidoro Gazzala, confesor de la Venerable Madre, a quien ordenó por obediencia cortar los pedazos de la sotana y la tabla para que pudieran conservarse. También se presenta el caso de una madre que sufría las penas del purgatorio y se aparece a su hijo para pedirle que ofreciera misas por su eterno descanso y amonestarlo por la vida desordenada que llevaba. Esta aparición sucedió en Vodek, Bélgica, la noche del 21 de junio de 1789. La señora Lullieu, fallecida 27 años antes, se apareció, puso su mano sobre la camisa de Joseph y le rogó que cambiara su estilo de vida, que se dedicara a servir a la iglesia. A partir de esto, Joseph cambió, incluso fundó una congregación y murió en olor de santidad el 19 de abril de 1825. Se conserva también la quemadura dejada por el difunto Joseph Schitz en el libro de oraciones de su hermano George, tocándolo con la punta de los 5 dedos de su mano derecha, para pedirle oraciones en reparación por su poca piedad en la vida. Se conserva también una fotografía de las marcas que dejó una religiosa corista del monasterio benedictino de Wittenberg, Alemania. Sor Clara Schula había sido víctima de la peste de 1637 y 59 años después, en 1696, se apareció a Sor María Higendorps, otra religiosa del mismo monasterio. Le pedía oraciones para su eterno descanso y dejó la marca de sus 5 dedos en el delantal de la religiosa. Otro caso de una mujer religiosa es el de Sor María de San Luis Gonzaga, una monja clarisa del monasterio de Santa Clara del Niño Jesús en Perugia. La pequeña marca que se muestra en esta tela es la de su dedo como prueba de la aparición. La religiosa había padecido durante 2 años los sufrimientos de una tuberculosis con fiebres severas, tos, asma y hemóptisis. Estaba presa del desánimo y, por tanto, del deseo de morir inmediatamente para evitar el sufrimiento. Sin embargo, por una exhortación de la Madre Superiora,
aceptó tranquilamente la voluntad de Dios y murió a los pocos días en gracia. La noche siguiente al día de su muerte, el 6 de junio de 1894, se apareció a otra hermana religiosa para pedir oraciones de sufragio. Iba vestida de clarisa, rodeada de sombras, pero aún era reconocible para su hermana Sor Margarita. Le explicó que estaba en el purgatorio para expiar su impaciencia a la voluntad de Dios. Pidió oraciones de sufragio y para dar fe de la realidad de su aparición, colocó su dedo índice sobre la funda de un cojín y prometió regresar. Aproximadamente 20 días después, se volvió a hacer presente a su hermana religiosa para agradecer y dar consejos espirituales a la comunidad antes de ir al cielo. El museo cuenta con guías explicativas en español, inglés, italiano y francés, narrando brevemente la historia de cada caso. La entrada al museo no tiene costo. Según el padre Santangini, conservador del museo, las imágenes carbonizadas que tenemos en el museo representan el fuego que quema pero purifica. Poco a poco quema y purifica las almas que están en el purgatorio. Vemos una manifestación física de este fuego, pero para las almas del purgatorio es interior. Hoy, al igual que cuando se fundó el museo, las almas del purgatorio necesitan oración. Las reliquias del museo son señales que nos dicen que tenemos que creer en el purgatorio, que existe este lugar de sufrimiento, que por él pasan tantas almas y también que hay tantas almas que están ahí, olvidadas. Necesitamos orar por ellas. Ofrecer mortificaciones, contrariedades, así como oraciones, pero principalmente la Santa Misa, ayuda a reparar las faltas de las almas del purgatorio. De hecho, cada uno de nosotros podemos sacar un alma del purgatorio al día, ofreciendo una indulgencia plenaria por el alma del difunto. La indulgencia plenaria suprime la pena que un alma del purgatorio debe pagar para terminar de purificar su alma y entrar al cielo. Todos podemos obtener hasta una indulgencia plenaria al día, y esta se puede ofrecer por la reparación de los pecados que hemos cometido hasta ese día, o por un alma del purgatorio. No hay que confundir la indulgencia plenaria con la confesión. En la confesión se nos perdonan los pecados, mientras que la indulgencia plenaria nos quita la pena que habremos de sufrir en el purgatorio por los pecados cometidos. Para ganar una indulgencia plenaria hay que cumplir las siguientes condiciones: estar confesado, comulgar, rezar una oración por el Papa y tener una disposición interior de desapego total del pecado, incluso del pecado venial. Además, debemos realizar alguna de las siguientes obras enriquecidas con la indulgencia plenaria: 30 minutos de adoración del Santísimo Sacramento, o 30 minutos de lectura piadosa de la Sagrada Escritura, o rezar con piedad el Vía Crucis, o rezar el Santo Rosario en una iglesia, oratorio, en familia, comunidad religiosa o asociación piadosa. Muchos santos han hablado sobre la devoción a las almas del purgatorio. El Papa San Juan Pablo II nos recuerda que orar por las almas del purgatorio es el acto más alto de la caridad sobrenatural. También San Juan María Vianney: si se supiera cuán grande es el poder de las buenas almas en el purgatorio con el corazón de Dios, y si supiéramos todas las gracias que podemos obtener a través de su intercesión, no serían tan olvidadas. Por lo tanto, debemos rezar mucho por ellas, para que recen mucho por nosotros. Y San Alfonso María de Ligorio decía: al ayudarlas, no solo daremos un gran placer a Dios, sino que también lograremos un gran mérito para nosotros mismos, y a cambio de nuestros sufrimientos, estas almas bendecidas no descuidarán obtener para nosotros muchas gracias de Dios y particularmente la gracia de la vida eterna. Los testimonios que se preservan en el Museo de las Almas del Purgatorio nos recuerdan seguramente episodios de nuestras propias vidas, en que hemos rechazado el sufrimiento, llevado una vida tibia espiritual, o de cuánto nos hemos olvidado de Dios. Peregrinar al Museo de las Almas del Purgatorio es una muestra de nuestra devoción por ellas, pero la mejor forma de vivir esta devoción es liberar un alma del purgatorio cada que asistimos a misa. Tan solo se requieren 5 condiciones, que si desarrolláramos los hábitos necesarios, podríamos cumplirlas todos los días para liberar un alma del purgatorio. Te invitamos a que nos cuentes en los comentarios si practicas la devoción a las almas del purgatorio, y si sabías que con la indulgencia plenaria puedes rescatar un alma cada día.
Si tienes alguna duda, escríbenos en los comentarios. Gracias por habernos acompañado en esta peregrinación. Y si te ha gustado el video, compártelo. Nos vemos en la próxima peregrinación.